La clase anterior hemos estado puntualizando nosotros el tema de verdad y validez. Concluimos a que nos referíamos con verdad y validez en el ámbito propio de la filosofía. Sabíamos que la verdad no es lo mismo que la validez y que la verdad depende de los ámbitos de la ciencia. ¿Y qué entendíamos, John, así rápidamente por validez? ¿Qué era la validez? Que hay una licencia en tu cuaderno. Ajá. Que tengo anotado en el cuaderno. Bueno, ahí a ver su cuaderno. Vimos entonces estos dos elementos, que es la verdad y la validez, y cómo se aplican en las ciencias sociales. Revisamos un ejemplo para encontrar premisas y conclusiones, para saber si por medio de las premisas se puede llegar a una conclusión válida. Cuando la conclusión deviene de las premisas, podemos decir entonces que un argumento es válido. Y el tema que vamos a revisar rápidamente es un tema del cual nosotros ya hemos relacionado en la clase de investigación. La verdad en las ciencias formales. Nosotros ya sabemos que las ciencias formales se dedican a analizar principalmente entes ideales. Las ciencias formales se caracterizan por este estudio que no posee contenido empírico. Y principalmente nosotros estamos hablando de connotaciones algebraicas, numéricas, de lenguaje. Por lo tanto, las ciencias formales serán la matemática, la lógica. El método que utilizan las ciencias formales, el método que utilizan estas ciencias se llama el método de la demostración lógica. ¿Sí? Lógica. Es decir, que parte de el demostrar a través del análisis lógico por medio de sus elementos que estaremos nosotros puntualizando las clases siguientes que se refieran ya propiamente a la lógica como tal, para comprender que las conclusiones a las que llegamos tengan sentido, es decir, que sean válidas. El enunciado que se extrae de manera deductiva, tal como ocurre en la matemática, se emplea axiomas, elementos, teorías que puedan llegar a conclusiones. Cuando hablamos nosotros de la verdad en las ciencias formales, podemos nosotros entender propiamente que la ciencia formal puede llegar a la verdad por medio de la utilización correcta de este método, de la demostración, que no va a llegar al punto, por ejemplo, como en una parte del método científico que es la experimentación, porque la ciencia formal no puede experimentar directamente con los objetos, porque solo habla de entes ideales, habla de consideraciones de las ideas. Entonces, ¿cómo sabemos que es verdad o no si no podemos llegar a comprobarlo en la experiencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos saber la verdad en las ciencias formales si decimos que trata sobre entes ideales? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos comprobar? Si no es empírico, sino solo una demostración lógica. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sabemos esta consideración? Vamos a poner algún ejemplo. ¿Alguien, alguna idea? ¿Cómo será que se llega a la comprobación? ¿Cómo podemos llegar a verdades?
¿Qué se les ocurre? Vamos con el teorema de Pitágoras. ¿Alguien recuerda cuál es el teorema de Pitágoras? Para poner un ejemplo. No se olviden que en la filosofía, en los ámbitos propios de la física, los pitagóricos trataban de demostrar el mundo y se basaban principalmente en la matemática, en la geometría. ¿Cómo funciona este teorema? Ustedes ya deben haberlo visto y han tenido geometría. Es para calcular la hipotenusa del triángulo. Ya, es para calcular la hipotenusa del triángulo. Para calcular la hipotenusa del triángulo hay una fórmula. Ahora, dentro de esta perspectiva, ¿cómo se dio cuenta Pitágoras de que esta fórmula funciona? Que puede sacar la hipotenusa de un triángulo sin la necesidad de tal vez llegar a la experimentación. ¿Cómo llega a estas conclusiones? Pitágoras, ¿cómo se llega a esta consideración? ¿Cómo puede sacar esta conclusión que es un teorema? No lo hace a través de la experimentación, no es que va a ver en la realidad, tal vez aquí pueda estar un triángulo rectángulo, entonces voy a calcular con regla y no funciona así. El teorema es puramente formal, porque la matemática es puramente formal, por lo tanto, necesita de una serie de axiomas, es decir, de elementos previos que a través de la propia matemática puedan llegar a teoremas. Por lo tanto, la verdad en las ciencias formales depende de la propia demostración a través de la misma utilización del lenguaje formal. Otro lenguaje formal que ustedes deben haber visto es el de la lógica. Por ejemplo, cuando hablamos de lógica matemática, P, entonces Q. Esto es lenguaje formal. Esto se llama lógica simbólica. Y hay ejemplos que pueden ser así, P y Q, y llegan a conclusiones. Parecido a la matemática. ¿Sí? Y tiene dentro reglas que nos permiten sacar conclusiones. ¿Cuál es el problema de la lógica simbólica? Por decirlo de alguna forma, problema. Las ciencias formales solo les importa la forma, no nos interesa tanto el contenido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un argumento y le paso a lógica simbólica y llego a la conclusión y todo el argumento está bien desarrollado, por lo tanto, esa conclusión tiene que ser verdadera. Pero no me interesa tanto lo que esté diciendo el autor, sino simplemente la argumentación lógica. Es puramente matemática. Eso es la verdad en las ciencias formales, cuando encontramos esta perspectiva. Dentro de las ciencias formales podemos nosotros también puntualizar que las ciencias formales tienen un carácter de ser a priori es decir, que están antes de la experiencia, que no les interesa directamente la experiencia y tienen un carácter de ser necesarias. No de necesidad, sino que el momento que se comprueban necesariamente tiene que pasar de esta forma. Estas podemos ponerlo como las características de las ciencias formales. Una verdad que se construye de manera independiente a la experiencia y tiene carácter universal, debe ser válida en todos los casos. Si yo digo que el ser es todo lo que existe y por medio de la comprobación lógica he llegado a la conclusión de que es verdadero y todo el argumento no se cae dentro de sus propios elementos, por lo tanto, necesariamente va a ser verdadero. Un argumento lógico que tiene
un orden, por ejemplo, como en la matemática, y llego a la respuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos ponen ecuaciones? Y cuando yo llego a la conclusión de la ecuación, necesariamente, si todos los pasos están llevados a cabo de forma correcta, la conclusión sale sola. Es necesaria. No tengo que estarla comprobando con la experiencia. No es que si llego, por ejemplo, que el valor de X es 2 y ese valor de X2, yo no tengo que estarlo comprobando en la realidad. No es que tengo que ir a experimentar, tengo que coger, qué sé yo, los ácidos para demostrar que realmente ese elemento es el que yo he llegado matemáticamente. Tiene que darse necesariamente. Por eso decimos que una característica es que sea necesaria y es principalmente independiente de la experiencia. De la experiencia. ¿Sí? Es independiente de esta experiencia. Por lo tanto, solo depende de la argumentación interna. Todo lo que se refiere a la lógica como ámbito de la filosofía, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando, pero está muy relacionado a la matemática, tiene sus propias reglas. Hay reglas lógicas que no se pueden romper, hay reglas del lenguaje como tal que no se pueden eliminar, hay reglas tanto formales como no formales dentro de la lógica, las reglas formales que son principalmente las que regulan si un argumento llega o no a ser verdad. No se olviden de esto para tener en cuenta. Lo hemos pasado rápidamente porque es un tema introductorio. Ahora, la verdad en el otro ámbito de las ciencias, en las ciencias fácticas, la verdad en las ciencias fácticas, dentro del mismo tema que estamos revisando, ¿de qué dependerá, por lo tanto? Las ciencias fácticas estudian, como ya vimos, entes empíricos o entes materiales, quieran decirlo. Son hechos, procesos físicos, procesos sociales. Las ciencias sociales también, si es que se guían bajo el método científico, entran como ciencias fácticas, no como ciencias formales. Por ejemplo, la sociología. ¿Por qué? Estudia los hechos que han sucedido con la sociedad, cómo funciona la sociedad y demás elementos. No se olviden de esto, porque a veces ponemos a las ciencias sociales en otro ámbito que no sean las ciencias fácticas y directamente las ciencias sociales están hablando directamente de los elementos fácticos, de lo empírico, de lo que se puede demostrar. Se habla principalmente o se estudia, como son entes empíricos, hablamos principalmente de los fenómenos de la naturaleza o de objetos materiales. El método que utiliza la ciencia fáctica, el método es la contrastación empírica. Este método se llama contrastación empírica. Depende necesariamente de la experiencia. Sobre la base principal o el fundamento principal de lo que ya vimos en el método científico, de la observación, como yo les decía, este es el punto relevante. La observación o experimentación son los puntos más importantes. Ya aquí vamos de la observación a través del método a llegar a la experimentación y la experimentación será el elemento fundamental. Como contrario a la perspectiva de las ciencias formales, las ciencias fácticas se caracterizan principalmente, estas ciencias se caracterizan por ser
a posteriori, es decir, que dependen necesariamente de la experiencia, son a posteriori. Esto es latín, por si acaso. Significa después de la experiencia, y a priori, antes de la experiencia. A posteriori, después de la experiencia, son a posteriori, y además son contingentes. Las otras eran necesarias, estas son contingentes. ¿Qué significa contingente? Que puede suceder o no, eso es contingente. Que tal vez mi hipótesis a la que yo llego por medio de la observación y luego voy a la experimentación, en el propio proceso de la experimentación puedo demostrar o puedo llegar a una conclusión falsa, falsear el argumento. Por ejemplo, tenemos la vacuna del virus. Comprobamos, llegamos a la experimentación y no funciona. Por lo tanto, es contingente, no es necesario. No es que yo llego a la vacuna y necesariamente tiene que funcionar, sino que puede que funcione. Experimentación. Eso no olvidarse, las ciencias prácticas son contingentes. Contingente quiere decir que sucede o no. Puesto que sus criterios, además de que puedan darse o no, son provisionales. Acuérdense lo que decía Thomas Kuhn. En un momento, ese argumento, esa ley, esa teoría cae y se superpone una nueva. Y esa nueva ley generará un proceso diferente. Por lo tanto, las ciencias prácticas son provisorias, son por momentos. Como decía el video también, esta ciencia contingente solo permanece en un tiempo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se creyó que la Tierra era el centro del universo. Esa era una teoría que parte de toda esta observación, la experimentación, como observaron cómo los barcos, observaron cómo el Sol gira alrededor de la Tierra y a través de esa observación y experimentación llegaron a una conclusión. Posteriormente, en la invención del telescopio y posterior en la utilización del argumento de Galileo Galilei, se llegó a la conclusión de que el Sol es el centro del universo. Por lo tanto, se falseó en un sentido el argumento y sobre todo se cambió de paradigma, lo que veíamos en investigación con Thomas Kuhn. Esa es la verdad de las ciencias prácticas. ¿Cómo podemos decir que algo es verdad? Porque se experimenta y se llega a una conclusión, pero esa conclusión no es necesaria, no es como en la matemática, que 2 más 2 es 4 en cualquiera de los casos posibles. Aquí depende mucho de las variables que se utilicen. Con eso cerramos esta clase de filosofía.